me alegra. Vamos a comenzar orando, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a disponernos para celebrar en esta mañana. Vamos a darle gracias por su fidelidad y su misericordia. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno en gran manera, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar en este lugar, congregados, Señor, alrededor de tu palabra, pero también alrededor de la unidad, de la hermandad. Esta familia, Señor, que tú nos has permitido conformar, Señor. Gracias, Padre, por esa promesa, Señor, esa bendición que nos has dado en tu palabra, Señor, como dice Juan 1:12, Señor. A todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy estamos acá, Señor, tus hijos, reunidos para adorarte y para exaltarte. Agradecidos infinitamente, Señor, por todas tus bendiciones. No solamente por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, sino por todas las bendiciones, Señor, que tú has añadido día tras día sobre nuestra vida, Señor. Y por eso hoy estamos agradecidos. Y con esa misma gratitud, Señor, queremos orar por todos aquellos hermanos en Cristo que se encuentran en diferentes lugares del mundo, que hoy, teniendo todo el deseo en su corazón de poderse reunir, de poderse congregar, no lo pueden hacer porque viven en lugares donde son perseguidos, donde el Evangelio es prohibido. Señor, te pedimos por esos millones y millones de creyentes en todos esos lugares del mundo, Señor, para que seas tú en este día abrazándoles, Señor, que ellos puedan sentir una iglesia orando por ellos, una iglesia unida, que ellos puedan ser fortalecidos en este día, Señor, donde quiera que se encuentren, que seas tú guardando y protegiendo sus vidas y cumpliendo tu propósito en todos y cada uno de ellos. Asimismo, oramos por todos esos misioneros, hombres y mujeres que han decidido entregar sus vidas, dejándolo todo, la comodidad seguramente de sus países, de sus hogares de origen, para ir a lugares remotos que ni siquiera conocemos, Señor, y allí estar predicando el Evangelio. Bendícelos, Señor. Bendícelos a ellos que han tenido la valentía y han aceptado el llamado y el desafío de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Te pedimos que seas tú llenándolos de tu gracia, Señor, abundante, y que seas tú guardando y protegiendo también sus vidas día tras día y proveyendo para sus necesidades, Padre. Señor, queremos orar en esta mañana por todos nuestros hermanos que han estado de cumpleaños también esta semana, Señor. Te pedimos una bendición para todos y cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor, por Yailin Gutiérrez, por David Sheilis y por Luciana Salguero, la nieta de nuestro hermano Omar. Gracias, Señor, por ellos. Gracias porque tú les has bendecido, y aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero tú los conoces, que han estado de cumpleaños esta semana pasada, te pedimos que los bendigas grandemente, que seas tú con ellos, Señor, que seas tú permitiéndoles a ellos crecer espiritualmente cada día. Como siempre oramos, que se enamoren cada día más de ti, Señor, y que puedan entender ese propósito por el cual tú les has puesto, Señor, en esta tierra. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias también, y te damos gracias, Padre, por sus vidas, Señor. También te pedimos por todos aquellos hermanos y hermanas que han estado enfermos, Señor, tú los conoces. Te pedimos por nuestra hermana Macías, por su hijo Roy, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Águeda, Señor. Te pedimos por Rosemary, por su papá, por sus hijas, Señor. Y todos aquellos que nos han estado pidiendo oración. Por la hermana Maricano también, allí donde ella se encuentra en México, por su mamá. Padre, sabemos que tú tienes un plan perfecto con todos nosotros y que aún las enfermedades cumplen un propósito en nuestra vida. Hay una amplia lista que tenemos de nuestros hermanos que nos han pedido oración por su salud, y sabemos, Señor, que allí donde ellos se encuentran, tú les estás también abrazando, Señor, y tú les estás consolando en medio de su aflicción. Te pedimos que cumplas tu propósito, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, sabemos que tú les puedes sanar, Señor, pero que se haga tu voluntad perfecta en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te damos también gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, celebrando y exaltando tu nombre, y orando también por todos aquellos que han pasado tiempos difíciles, Señor. Te pedimos que sigas consolando, Señor, a la familia Conejo, Señor, a la familia de Alondra, Señor, y todos aquellos que han perdido a un ser querido, Señor. Te pedimos que sea tu consuelo sobre ellos y que ellos puedan encontrar, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en ti. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que harás, Señor. Y hoy queremos exaltar y glorificar tu nombre, no solamente con palabras, sino
también con nuestros cánticos, Señor, con nuestras alabanzas, Señor, que nosotros podamos expresar todo el agradecimiento que hay en nuestro corazón, por todo, Señor, absolutamente por todo, y que lo podamos hacer con gozo, con alegría, Señor, así como tú eres un Dios alegre, como tú eres un Dios de gozo, y por eso hoy estamos en este lugar para exaltar y glorificar tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos, quiero, yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado una billetera, una cartera, ¿cómo le dicen ustedes? Billetera, cartera, ¿sí? ¿Alguien se ha encontrado alguna vez algo, o una identificación? A veces se encuentra uno alguna identificación por ahí. ¿Y qué generalmente hace uno cuando se encuentra una identificación o algo? Empezar a investigar un poco sobre esa persona, sobre el dueño de esa billetera o algo. Bueno, yo les voy a contar bueno, no sé, no es infidencia, pero ni confidencia, ni me voy a confesar ni nada, simplemente algo que me pasó. Hace algunos años, atrás poquitos nomás, por allá en 1995, el siglo pasado, teniendo yo 17 años, yo estaba en el servicio militar. Y pues uno a esa edad pues no piensa muchas cosas, ¿no? Pero un día salía yo, un viernes me dieron permiso de salir para mi casa, entonces pues nos juntamos varios amigos para tomar un taxi, para irnos como al centro de la ciudad y ahí cada uno repartirse. Yo no llevaba dinero, entonces estaba esperando que ellos pues pagaran por mí lo del taxi, pero yo me subo de primero al taxi. Entonces, como yo me subo de primero, yo siento algo que no era normal en mi retaguardia, algo que me estaba estorbando, y como mando la mano encuentro una cartera, una billetera. Uno que piensa, uno dice, ahí hay dinero, no voy a hacer bulla, yo la dejo, yo me quedo callado, porque ahí vienen los otros amigos que me pagan el taxi, ¿sí? Bueno, así pasó. Llegamos al centro, ellos pagaron el taxi, yo guardé la billetera, llego a mi casa, abro la billetera y habían varios documentos, ¿sí? Con foto. Y había el equivalente, como unos 20,000 pesos, pero en ese entonces pues era dinero, pero quizás unos $5 más o menos. Entonces dije, ok, tengo para el fin de semana, pero no son míos. Entonces pues lo correcto, a pesar de todo y de que uno está joven y no piensa nada, pues a mí me sembraron los principios del Señor desde los 7 años. Entonces lo correcto es investigar quién es el dueño de esta billetera. Entonces había un carnet, no había mucha información,
O sea, sí, habían muchas tarjetas como de negocios y cosas así. Y había una tarjeta, un carnet con la foto de la persona, no había cédula, no había ID, no había nada, pero solamente había como una tarjeta. Al parecer él trabajaba en un banco. Entonces, pues como eso era fin de semana, pues no pude hacer nada con la billetera ese fin de semana. Me llevo solamente ese ID para cuando regresara al ejército, al batallón, al lunes siguiente, pues investigar. Bueno, llego, llamo al banco de donde decía la identidad y me dicen que la persona hace muchos años trabajaba ahí, pero que ya no trabaja y que no saben nada de esa persona. Era el único documento que había. Entonces dije, ok, estoy ante dos decisiones. Ya investigué, yo ya hice mi trabajo y no está el dueño. Entonces, pues tomo prestado los 20,000 pesos, los $5, y si aparece se los pago. ¿Adivinen en qué terminó la historia? Nunca apareció el hombre. Yo investigué, al final pues tuve que dañar, pues destruir los documentos porque eso es peligroso, dejar algún documento o algo. Y pues estoy esperando, si me está viendo ahí ahorita, no sé si usted trabajaba en ese banco y se le perdió en el año 95 una billetera por allá en Buenos Aires, Medellín. Aquí estoy, mándeme un mensaje. Ahora empieza todo el mundo a escribir, era yo, y con los intereses ya son tanto. Pero miren, cuando uno realmente encuentra un ID o cuando uno encuentra un documento, pues eso es lo normal, uno debe de investigar de quién es el documento. Yo esta semana encontré 2 documentos para que hoy hagamos ese trabajo nosotros. Entonces vamos a ver, aquí encontré 2 pequeños ID. Vamos a ver. Los que están atrás, quién sabe si vean mucho o no vean casi, pero ok, hay más o menos. Ok, entonces según lo que acabo de hablar, ¿qué debemos hacer? Vamos a investigar, vamos a indagar quiénes son los dueños de estos documentos y si no, vamos y cobramos la pensión de ellos nomás. ¿Listo? Estos personajes son personajes que encontramos en la palabra del Señor. Y vamos a ir a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Ahí podemos encontrar un poquitito sobre estos personajes. No vamos a leer todavía, simplemente téngalo ahí, Tercera de Juan. Esta parte, este escrito de Tercera de Juan, es una carta muy particular, o es un escrito muy particular, porque el apóstol Juan dirige esta carta o este mensaje, esta misiva, a un amigo muy amado que se llamaba Gallo. Ya sabemos un dato de este hombre, era amigo de Juan, de Gallo, aquí lo tengo a mi izquierda, a su derecha. Pero no es una carta típica, como todas las que escribían Pablo, Pedro. Era una carta diferente, no es un formato típico de las cartas, porque esta carta o este escrito es un poco más informal, es decir, tiene más confianza, se le está escribiendo a alguien con el que se tenía confianza, y esto nos da a entender que este hombre, Gallo, era un amigo de Juan, de mucha confianza de Juan, por la manera en cómo él le está escribiendo. También nos da a entender esta carta, y ahorita lo vamos a ver, que Juan apreciaba mucho a esta persona. Porque durante todo ese escrito, que son pocos versículos, Juan menciona 5 veces la expresión amado, amado. Entonces, uno no suele referirse a alguien que usted no aprecie con esa expresión. Tiene que ser alguien que era del aprecio del apóstol Juan. Y en esta carta o en este escrito no solamente aparece Gallo, sino también Diótrefes, que ya de por sí hasta el nombre ya es extraño, no voy a decir feo, porque qué tal que alguien aquí se llame Diótrefes. Extraño, digámoslo así, extraño. Y también aparece Demetrio, un tercer personaje del cual no se habla mucho, pero se habla lo necesario. Vamos a leer entonces. Yo he titulado la enseñanza de hoy, Gallo o Diótrefes. Vamos a leer, dice, el anciano a Gallo. Está hablando
Juan, el anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Me gusta cómo lo presenta la Nueva Traducción, porque ahí podemos notar mucho más esa familiaridad, ese aprecio que Juan le tenía a Gayo, y lo voy a leer rápidamente. Dice: yo, Juan el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, yo espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de acá que de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros, tal como le agrada a Dios, pues viajan al servicio del Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Al parecer, entonces, según lo que estamos leyendo en estos primeros versículos, Gayo era un hijo espiritual de Juan. Y también probablemente era el líder de la iglesia local a la cual Juan se refiere cuando está hablando allí en su carta. Este Gayo, la persona, no este Gallo ahí, este Gallo, la persona, voy a poner aquí para que no me... Este Gayo es un ejemplo que el apóstol Juan está mencionando de un verdadero creyente. En lo poco que leímos ahí ya descubrimos esos valores de este hombre Gayo como un verdadero creyente. Por eso Juan le está diciendo puntualmente: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. La verdad. Recuerdan que Juan estuvo hablando la semana pasada que miramos en el capítulo 2, él estuvo haciendo énfasis, yo siento que a veces se va este micrófono, él estuvo haciendo énfasis en esa palabra, en la verdad. Ahí en el capítulo 2 él estaba hablando de la verdad y estaba hablando del amor también. Y él estaba animando a los creyentes para que caminaran en la verdad. Ese era el mensaje del capítulo 2, para que caminaran en la verdad. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo Gayo. Por eso lo destaca aquí en esta tercera epístola o tercer mensaje. Él está destacando que Gayo sí estaba andando en esa verdad como él ya lo estaba enseñando. Él nos estaba mostrando en esta narración, Juan, que este creyente, este hombre Gayo, era un hombre obediente. Era un hombre que vivía una vida de testimonio, de buen testimonio. Y no solamente eso, ese testimonio era visible a los demás. Todos lo decían, todos hablaban del buen testimonio de Gayo. Por eso algunos que fueron hospedados por él en su casa, pues tuvieron la oportunidad de encontrarse con Juan y le contaron a Juan. Así fue como él se enteró de los valores que este hombre tenía como un verdadero cristiano. Ahora, algo importante en ese saludo de Juan es su deseo sobre su amigo, sobre su hermano Gayo. No solo
Él desea que sea prosperado en todo, como dice ahí el texto, sino que tenga salud. Lo menciona también, que tenga salud. Y eso habla de un sincero deseo para su amigo. Una preocupación del apóstol Juan, no solo por su estado espiritual, que es importante, nos debemos preocupar unos por otros de nuestro estado espiritual, pero también de nuestro estado emocional, de nuestro estado físico. Y eso hace el apóstol Juan con Gayo. Algunos comentaristas, esto no es claro, no lo podemos verificar, pero algunos comentaristas dicen que probablemente Gayo tenía algunos problemas de salud y por eso Juan hace esta mención. Nosotros no lo sabemos, pero nosotros sí podemos ver en estos versículos una actitud correcta del apóstol Juan en su relación con su amigo, con su hermano Gayo, siempre deseando lo mejor para él. Ahora, Gayo, como lo hemos dicho, es el modelo entonces de un cristiano verdadero. Es el modelo de un cristiano verdadero, un cristiano que es obediente a la palabra de Dios, un cristiano que cumplía lo que tanto Juan estaba enfatizando de la enseñanza de Jesús, todo lo que hemos estado leyendo de primera y segunda de Juan y de tercera de Juan hoy, que era amar a Dios, amar al prójimo, y además de eso, tener la capacidad de discernir, de comprender entre todas las personas que pasaban por esa ciudad y que muchos de ellos decían ser hermanos. Él tenía la capacidad de discernir y de identificar los que venían con una correcta y con una sincera intención y los que no. Y eso es una virtud que Dios nos ha dado a todos sus hijos. Algunos la desarrollamos más que otros y por eso a veces somos más precavidos en las relaciones y en lo que hacemos también, en la obediencia al Señor. Ahora, Gayo era un apoyo para todos aquellos predicadores itinerantes, como dice la Nueva Traducción Viviente, que son predicadores itinerantes, hombres que se dedicaban a ir por todas las ciudades, por todos los pueblos, predicando el mensaje de Jesús. Y a donde quiera que llegaban, pues ellos necesitaban en muchos lugares pues buscar dónde quedarse. A veces no tenían dinero, porque salían simplemente por fe a predicar ese mensaje de Jesús. Pero Dios había puesto a Gayo en ese lugar, en esa ciudad, y todos aquellos predicadores itinerantes que pasaban por allí, él los hospedaba y él los ayudaba para que siguieran su camino. Ese era su ministerio. Me contaban los estudiantes del seminario que hay una familia en Houston, si no estoy mal, que ese es su ministerio. Ellos reciben los estudiantes que vienen para Río Grande, muchos de ellos hacen escalas ahí en Houston, entonces ellos los reciben, si tienen que pasar la noche los llevan a su casa, los atienden, y ese es su ministerio, se dedican a eso. Qué bueno por personas que tienen la libertad de hacer eso y que tienen la valentía de hacer eso también, porque no es para todos. Estaba leyendo en uno de los comentarios y dice lo siguiente: el apóstol Juan, y lo veremos algo más adelante, alabó a Gayo por su actitud y servicio al extender su hospitalidad a los hermanos, aunque fueran desconocidos. Gayo tenía la reputación por ser muy servicial, muy hospitalario, es decir, que él no solo actuaba y vivía en el amor, sino que también vivía en la verdad del Evangelio. Entonces vemos que Gayo estaba cumpliendo su propósito como creyente y él estaba siendo útil en la obra del Señor. Y eso es supremamente importante. No solamente cumplir con nuestro rol, con nuestro deber cristiano, sino que nosotros también seamos útiles en la obra del Señor. Dice Romanos, ahí están las tarjetitas, dice Romanos capítulo 12, versículo 13, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Santiago 2:22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ya habíamos hablado la otra vez que no es por obras para que nadie se gloríe, pero las obras, es decir, lo que nosotros hacemos, pues habla de la obra de Dios en nosotros también, de esa salvación que se ha producido en nosotros. Entonces tenemos aquí
A su derecha tenemos a Gayo, un buen cristiano. Un hombre que realmente es un modelo, es un ejemplo que el apóstol Juan destaca en este escrito personal para él, para que nosotros podamos aprender de él. Pero Dios es tan maravilloso que no solamente en su palabra nos muestra todo lo bueno. Eso es algo que tiene la Biblia. La Biblia no es esos libros que suelen maquillar todo lo bueno de la gente. No, la Biblia también habla de todo lo malo y vemos en la Biblia grandes hombres de Dios y donde Dios también exhibió sus cosas negativas. Pero en este caso tenemos un polo opuesto. Gayo, un buen cristiano, pero tenemos a este señor Diótrefes como un mal, y yo pongo cristiano entre comillas porque no debería ni ostentar el título cristiano, pero como dice por ahí el dicho popular, no hay que creer en brujas, pero de que las hay, eso es un dicho popular. Bueno, no hay que creer que hay malos cristianos, pero de que los hay, los hay. Entonces tenemos a Diótrefes, como les decía hace un rato, ya empezando por el nombre, Diótrefes. Este hombre era todo lo contrario a Gayo, y con eso ya entonces nosotros podemos identificarlo, ¿no? Ya decidimos a quién le devolvemos el ID, a quién no. Pero vamos a leer lo que dice la palabra, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Voy a leerlo en otra versión. Dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros, es decir, con Juan. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, a él los expulsa de la iglesia. Él los expulsa de la iglesia. ¿Qué más podríamos decir? Diótrefes en esta narración, en esta carta, también se identifica como un creyente. Como un creyente. Al parecer también era líder de otra iglesia. Eran iglesias en casa, así como la iglesia que tenía Gayo, que dirigía Gayo, pero este hombre era un religioso que no obedecía la palabra de la misma manera que la obedecía Gayo. Diótrefes tenía una actitud totalmente negativa, una actitud totalmente maliciosa. Para comenzar, Diótrefes, lo dice el mismo apóstol Juan, no se sujetaba a la autoridad de Juan. Y él tenía una lucha de poder con sus líderes, con su autoridad. El versículo 9 en la versión Palabra de Dios para Todos dice, le escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Él siempre quiere ser el que manda. Tremendo, ¿no? Qué calificativos, qué descripción, ¿no? Juan lo quería dejar bien presentado, ¿no? Y luego en la traducción del lenguaje actual, otra traducción, dice, yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues a él le gusta mandar. Dos cristianos, muy opuestos, muy diferentes. Y esto es un ejemplo, o este es un ejemplo de un cristiano inmaduro, de un cristiano religioso, de un cristiano con actitud de fariseo, que se rebela contra la autoridad. Pretendiendo él, eso es lo que él pretende, cumplirle a Dios, pero él quiere cumplirle con legalismo sus mandamientos.
no con gracia, no con misericordia. Esta actitud de Diótrefes es una actitud de pereza espiritual. ¿Por qué? Porque con el ánimo de no recibir supuestamente él falsos maestros, porque ese era su escudo, de que de pronto los que él recibiera fueran falsos maestros, pues entonces él está cumpliendo la orden o el mandamiento, pero con legalismo, no con misericordia, no con gracia. Esa recomendación de Juan ahí en el capítulo 2, del amor, de apoyar a los hermanos, a los predicadores, él lo cumple pero con legalismo. Y eso muestra que él no quiso ni siquiera esforzarse por conocer el mensaje de esos predicadores y por conocer a esos predicadores para poder decidir si los recibía o no. Ni siquiera hizo el esfuerzo. Gallo los recibía, el que fuera, él los recibía, pero este hombre ni siquiera hacía el esfuerzo por conocerlos. Ahora, hay muchos cristianos que por desconocimiento de la palabra, porque no nos acercamos a la fuente, a la verdadera y única fuente de sabiduría, entonces hay cristianos que por desconocimiento de la palabra, por ignorancia de la palabra, se vuelven también legalistas, religiosos y fariseos, así como Diótrefes. Diótrefes, entonces, hermanos, en lo que hoy nos está enseñando el Señor, es el modelo de lo que no debe ser un creyente. Además de rebelarse contra su autoridad espiritual, que era en este caso el apóstol Juan, él los atacaba inventando chismes, hablando mentiras en contra de su autoridad. Lo dice el propio apóstol en el versículo 10. En la traducción del lenguaje actual dice: por eso cuando yo vaya a visitarlos, le llamaré la atención porque anda hablando mal de nosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. En la Palabra de Dios para Todos dice: por eso cuando yo vaya, le llamaré la atención por todo el mal que hace. Él dice mentiras contra mí y no recibe a nuestros hermanos. Juan, tremendo. Juan estaba exponiendo el carácter impío de Diótrefes y le estaba mandando una advertencia que le iba a encarar cuando él llegara a visitarlos. Juan siempre estaba buscando con ese corazón de pastor, con ese corazón de papá, que Diótrefes se arrepintiera, porque siempre hay una oportunidad. Él está exponiendo todo lo negativo de Diótrefes, pero no le está cerrando la puerta para que él reconozca sus errores, se arrepienta y se venga de este lado a imitar a Gallo. Otra característica de un religioso, fariseo, es que no hace su trabajo y tampoco deja que otros lo hagan. Dice ahí el versículo 10, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia, como muchos que solo van a la iglesia a sentarse sin hacer absolutamente nada, pero muy dispuestos a criticar, a juzgar, a quejarse, a oponerse de todo. Muchos Diótrefes. Tito, capítulo 1, versículo 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya estamos entrando en esa parte importante del testimonio. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. Y 1 Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hasta acá tenemos estos dos personajes importantes o personajes principales de esta historia, Gallo y Diótrefes, o polos opuestos. Para nosotros hoy que estamos leyendo esta carta, un claro ejemplo de lo que debemos ser y lo que no debemos ser. Porque para eso existe la palabra, para que nosotros veamos en ella lo que Dios está diciendo que debemos hacer y en la misma palabra lo que no debemos hacer. Porque es que el cristianismo no se trata de ir a la iglesia o de saberse
algunos versículos de memoria. Eso no es cristianismo, eso es una religión. El cristianismo es mucho más allá. El cristianismo es congregarme para adorar y exaltar el nombre del Señor y conocer la palabra para vivirla. Eso sí es cristianismo. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Juan. Pero hay un tercer personaje, de ese no encontré un ID, porque era muy aplicado, muy juicioso, y no, a mí se me hace que Diótrefes le robó el ID a Gallo y por eso las encontré juntas. Esto es fuera de la Biblia, ¿no? Esto me lo estoy inventando yo. Pero aparece Demetrio. 2 o 3 cositas, versículos 11 y 12, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Lo leo en otra versión rápidamente: querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, habla bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. Entonces este Demetrio, no podemos precisar qué Demetrio era, pero sí es claro que era un hombre de buen testimonio. Y el apóstol Pablo en estos versículos lo menciona en 3 ocasiones. Dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Entonces Demetrio probablemente era, según algunos estudiosos, probablemente era el portador de la carta, era el mensajero en este caso, ¿sí? El que llevaba la carta. Y quizá también fue un misionero o un predicador de esos itinerantes, al cual Diótrefes rechazó, pero Juan lo recomienda con Gallo y Gallo lo recibe. Y él mismo entonces habla de Gallo describiendo como alguien por quien la verdad misma daba testimonio a su favor. Entonces era un hombre íntegro, un hombre irreprensible, que más que sus palabras, sus acciones testificaban por él. Y entonces esto era lo que lo hacía conocido por muchos, como menciona Juan. Este Demetrio junto a Gallo, entonces, para nosotros hoy, representan esos buenos cristianos, esos verdaderos cristianos, honestos, sinceros, a los cuales nosotros debemos imitar, o de los cuales nosotros debemos ser parte también de ese mismo grupo. Demetrio era un creyente que era conocido por su buen testimonio, y era un ejemplo sobre el que el apóstol Juan está llamando la atención de Gallo, para que también ellos puedan dar testimonio a todos los que les rodean. No lo mismo sucede con Diótrefes. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16? En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Y Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué concluimos hoy entonces con toda la investigación exhaustiva que pudimos hacer de Gallo y de Diótrefes y de Demetrio? Que debemos plantearnos esta situación. Según nuestro testimonio actual, según nuestra manera de vivir actual, porque a veces uno está viviendo de su pasado. Yo era, yo hice, yo fui, yo di, no. Hoy que estamos aquí sentados, en este día, en este año,
según nuestro testimonio actual, ¿con quién nos compararía el Señor? ¿Con quién de estos dos modelos nos compararía el Señor? ¿Gallo o Diótrefes? Tengo dos últimos versículos antes de pasar a la cena del Señor. Primera de Timoteo 4:12. Todos lo sabemos, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo dice acá. Dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Y la segunda parte es en donde yo quiero que nos enfoquemos. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Esto no es fácil, este no es un camino fácil. Ser como Gallo no es un camino fácil, pero no es un camino imposible. Porque si permitimos que Dios tome el control de nuestra vida, entonces podemos pasar de ser Diótrefes, porque no nos las vamos a dar de muy santos. Todos en algún momento fuimos o estamos todavía siendo Diótrefes, así sean un poquito, pero podemos llegar a ser como Gallo, siendo obedientes al mensaje de Cristo, completamente. Y esa transición solo se logra si nosotros permitimos a Dios hacer su obra completa en nuestra vida a través de su palabra y a través de una relación personal con Él, que se alimenta día tras día con nuestra oración. Ese es el camino, hermanos. Todos, absolutamente todos, tenemos que transitar ese camino. Ninguno de nosotros nació siendo Gallo, ninguno, así usted haya nacido en el púlpito aquí, su mamá dio a luz aquí en el púlpito. No, todos nacimos así, todos. Ay, pero es que es el hijo del pastor, de malas. David Camilo, mi hijo, también tiene que decidir entregar su vida en las manos de Jesús. Él también tiene que transitar este camino para ser como Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Este texto es maravilloso. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Es el mensaje de Pablo a los filipenses y por supuesto es para nosotros hoy. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude y que cuando alguien se encuentre en nuestro ID, espiritualmente hablando, que automáticamente pueda haber todas estas características, como las de Gallo. Porque nosotros somos imagen de Dios, nosotros somos representantes de Dios y debemos comportarnos como tal. Nosotros somos, como dice el apóstol, cartas abiertas, cartas leídas, estamos expuestos a la gente, a no ser que seamos muy buenos actores para ganarnos el Oscar y entonces aparentemos lo que no somos, pero no debe de ser así. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No podemos ser mentirosos con nuestra manera de vivir. Yo prefiero ser demasiado honesto en decir las cosas a ser hipócrita, aunque a veces hay algo de hipócrita en mí. Y tenemos que corregir todo eso. Pero es mejor pasar por ser sinceros. Porque no estamos acostumbrados a hablar con la verdad, no estamos acostumbrados a ser sinceros. Y cuando alguien nos habla con la verdad, cuando alguien es sincero, entonces automáticamente ponemos un título que esa persona es grosera, que esa persona es irrespetuosa, porque no nos gusta que nos digan la verdad. Por eso a muchas personas no les gusta acercarse a este libro, porque este libro sí que nos expone como verdaderamente somos. Pero si nosotros no tenemos temor de ser expuestos, pues nos enfrentamos a lo que Dios dice que somos y que tenemos que cambiar. Porque Él nos está hablando con amor. Y hoy, hermanos, nos está dando dos grandes modelos, dos grandes ejemplos. Si nosotros no podemos entender ese mensaje tan sencillo, entonces, ¿qué podemos hacer?
Necesitamos que Dios transforme nuestra vida y pasar de ser religiosos, fariseos, hipócritas, aparentando lo que no somos, porque nos vestimos muy bonito, porque hablamos muy bonito, porque nos perfumamos muy bien y porque llevamos no sé cuántos años en una congregación. Eso no nos hace verdaderos cristianos. Tenemos que demostrar el cristianismo. Y eso se demuestra con hechos, con acciones, trabajando. Dejemos de estar ahí en el ministerio de el calientabanca. Hay muchas formas de servir al Señor. No tienen que estar todos aquí dando clases. Hay muchas formas de servir al Señor. Y no hay excusas para ello. No sigo hablando porque me emociono. Vamos a pasar a la Santa Cena. Pero Dios ya habló hoy. Y clarito, vamos a orar. Voy a pedirle a los hermanos que se preparen para entregar los elementos. Y voy a hacer esta oración. Y después de la oración entonces cerramos la transmisión también en nuestro Facebook. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias infinitas, Señor, por todo lo que eres. Gracias por lo que hoy nos has hablado, porque nos has hablado utilizando dos personas, dos modelos, un modelo correcto que nosotros debemos imitar para que nos acerquemos más a lo humano, porque siempre tenemos la excusa de no, yo no puedo ser como Jesús, porque Jesús era Dios y yo nunca seré como Jesús. Pues aquí está Jesús mismo poniendo dos seres humanos para demostrarnos que sí podemos hacer las cosas bien y sí podemos tener un modelo correcto de vida. Y aquí está el Señor hablando a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a transitar el camino, si aún tenemos algo de diótrefes, que podamos reconocer lo que estamos haciendo mal y que podamos dar ese paso de obediencia y transitar, Señor, hacia este otro lugar, hacia este modelo maravilloso como el de Gallo, un hombre realmente, un verdadero cristiano, un verdadero hombre seguidor de tu palabra y obediente a ella. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y ayúdanos para que nosotros podamos ser realmente de buen testimonio y para que podamos ser ejemplo a todos aquellos que nos rodean. Te damos gracias porque tú ya nos has perdonado. Ayúdanos a entender que nos has perdonado y que nosotros tenemos esa gran oportunidad de hacer las cosas bien. Te alabamos y te bendecimos por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.